Hola a todos, hoy quiero mostrarles el resumen de toda la materia que vimos durante este semestre. La gestión de proyectos que hemos desarrollado en cada etapa nos llevan a desarrollar básicamente dos documentos. Iniciamos con un proyecto, nos entregaron un proyecto a cada uno de los grupos y ese proyecto degeneró en dos documentos, que es lo que necesitamos desarrollarlo para el hito 5, para el documento final. El acta de constitución es cómo nos entregaron el proyecto al inicio. Y luego crear nuestro plan para la dirección de ese proyecto, para la ejecución de ese proyecto. Al inicio vimos que el proyecto fue ideado por alguien, ya sea el inversionista o el ente que nos está contratando ahora para gestionarlo, alguna institución pública o una sociedad privada que está interesado en desarrollar o implementar este proyecto. Todo eso se desarrolló bajo un contexto, una situación, un momento, una cultura. Por tanto, el tiempo puede pasar, las condiciones pueden cambiar y es necesario actualizar ese proyecto antes de ejecutar. Por eso los contrataron a ustedes como equipo consultor que se va a encargar de la ejecución, de la gestión del proyecto. Entonces, una vez que ustedes reciben el proyecto, lo tienen que recibir bajo un documento. Ese documento con el que han recibido se llama acta de constitución. Esa acta de constitución nos permite saber en qué condiciones nos están entregando el proyecto. Por ejemplo, si la estructura de costos fue desarrollada hace 3 años, hay que hacer notar que el proyecto fue desarrollado hace 3 años y puede haber modificaciones o actualizaciones en los costos. También, por el tema del tiempo, pueden cambiar las necesidades del mercado. Eso va a implicar un ajuste del proyecto antes de implementarlo. Entonces, todos esos detalles se hacen notar en el acta de constitución. Luego pasamos al siguiente documento, que es el plan para la dirección o gestión del proyecto. Es el plan de implementación. ¿Cómo lo voy a implementar yo? O en este caso, ¿cómo lo van a implementar ustedes? ¿Qué es lo que deberían hacer? Para eso hemos visto varios temas, por ejemplo, volver a plantear los alcances, analizar el alcance, ver los requisitos que tienen los interesados, los stakeholders, volver a redactar los alcances de acuerdo a los requisitos y al análisis que se haga del proyecto, ver si el cronograma se ajusta o no se ajusta a esta nueva realidad a la que vamos a implementar, al igual que los costos. ¿Los costos han cambiado o no han cambiado? Después de hacer el análisis, ustedes verán si ha cambiado o no. Luego, tener en mente que puede existir riesgos en la ejecución del proyecto y para ello hay que planificar, gestionar y mitigar esos riesgos. Y por último, saber cómo trabajar con los stakeholders. Todos estos requisitos van al plan de gestión del proyecto, al plan de la dirección del proyecto, que eso es un documento que ustedes tienen que elaborar. Entonces, veamos, al inicio nosotros nos hemos basado en el acta de constitución del proyecto. Lo hemos ajustado y con ese ajuste hemos hecho nuestro plan de gestión del proyecto, que eso es la reedición de los alcances, reedición del cronograma, presupuesto ajustado, plan de riesgos y plan de intereses. Para todos ellos, primero, para el acta de constitución, se les ha entregado una planilla en Excel. Esa planilla en Excel era auxiliar. Es decir, ustedes con esa planilla han podido identificar cada punto del proyecto, pero no se presenta esa planilla de Excel. Esa planilla es auxiliar. Eso va en los anexos. Lo que se presenta es un informe, un documento que se describa cada uno de los puntos de esta planilla. Es básicamente como se muestra acá, el título del proyecto y las características del proyecto. Lo que hemos visto es los títulos en cada caso para al último terminar firmando un documento donde se diga, este es el proyecto, en estas condiciones me están entregando y firmamos inversor contratista con el equipo consultor que se va a hacer cargo. Ese es el primer documento. Yendo al segundo documento, hemos visto que el plan de trabajo o el plan de alcance, el plan de implementación o gestión del proyecto tiene 5 elementos.
5 en esta materia. Pueden haber más, pero los que hemos visto son 5. La gestión de los alcances, la gestión del cronograma, la gestión de costos, riesgos y el tema de los interesados o los stakeholders. Esos son los temas que hemos visto que debe tener este documento. Para eso se les ha dado planillas en Excel. Las planillas MRT, EDT del alcance, por ejemplo, que nos permitían mejorar, volver a redactar e identificar los entregables de este proyecto. Luego, en cronogramas, solo hemos utilizado el cronograma del proyecto, del documento que se les ha entregado, y de gestión de costos igual, el presupuesto que se les ha entregado. Y hemos hecho los ajustes porque había desajustes por los años en los que se ha elaborado. Hace 10, 15, 6 años, 8 años que se han elaborado estos proyectos y necesitan ajuste o actualización de costos y también del cronograma. Para la gestión de riesgos se les ha entregado una planilla en Excel, que hemos hecho el ejercicio, donde ustedes han identificado en estas planillas los riesgos que pueden tener la implementación del proyecto y qué se podría hacer para minimizar o mitigar este riesgo. Por último, después de conocer a los stakeholders, pese a que en las primeras partes del acta de constitución hemos visto cómo trabajar con los stakeholders, cómo identificarlos y ver cuál va a ser la jerarquía de alcance o poder interés que tengan, ahora volvemos a analizar para ser mucho más minuciosos y saber con qué stakeholders vamos a trabajar. Y obviamente no solo es saber con quiénes, sino cómo vamos a trabajar. A los stakeholders de alto poder y de interés bajo o alto, hay que trabajar con ellos específicamente, porque de ellos depende que se desarrolle bien el proyecto o que no se desarrolle. Pero estas planillas son auxiliares, al igual que las planillas de alcance. Estas no se presentan en el trabajo o en el informe que ustedes van a elaborar. En este caso, para el informe del ITO 5, estas planillas no se presentan. Se presentan el documento ejecutivo. Este documento ejecutivo, que es un documento Word, que luego lo convierten a PDF, es el que se presenta, donde tiene que estar detallado la descripción del proyecto, en qué consiste su proyecto, así, y dice de alto nivel, porque tiene que ser lo más sintético posible para describir este proyecto. En pocas palabras, tienen que saber el que lee de qué se trata el proyecto. Luego tiene que estar el plan de gestión del alcance. Ojo, acá dice gestión del alcance y aquí dice plan de gestión del alcance, porque en estas planillas hemos visto que hay que modificar el alcance o hay que reajustar el alcance y hay que volver a escribir el alcance con los aportes o requerimientos que han tenido los stakeholders. Entonces hemos vuelto a modificar, ajustar y a mejorar nuestro alcance. Por tanto, tenemos un nuevo alcance y tiene que haber el plan de cómo implementar ese alcance. Eso es lo que se tiene que presentar. Lo mismo en el plan de gestión del cronograma. Al principio les hemos entregado un documento que contemple el cronograma, un proyecto que se va a realizar en 8 meses. Pero una vez que ustedes han identificado el alcance, han modificado las características del alcance, han identificado riesgos potenciales, eso necesariamente va a afectar al cronograma. Por tanto, esos 8 meses, 10 meses que han identificado del proyecto que se les ha entregado no son suficientes, así que ustedes hacen un nuevo cronograma de implementación del proyecto. Por eso es un plan de gestión, donde se debe incluir la minimización o las acciones para minimizar el riesgo y cómo introducir aquellos nuevos aportes que han introducido al alcance. Por tanto, ese cronograma que se les ha entregado no va a ser el mismo, ahora va a ser mucho más ampliado, se va a ampliar el cronograma. Algo parecido pasa con el plan de gestión del presupuesto. Aquí ustedes han actualizado el presupuesto porque ha cambiado o materiales, el precio, o han realizado una actualización de todo el presupuesto. Por tanto, hay que tener un plan de gestión del presupuesto. La gestión del presupuesto es, ahora el presupuesto antes era 100, ahora son 120. Algo razonable, un cambio razonable. Pero donde dice plan es, ¿qué voy a hacer para implementar este proyecto con el presupuesto? Voy a
encargarme todo yo de hacer la implementación del presupuesto, desde contratar al personal de limpieza hasta contratar al arquitecto, o voy a estructurarlo de forma de forma de tener documentos entregables o los famosos EDTs para poderlos gestionar fácilmente. La construcción la tengo en una carpeta y esa la subcontrato a una empresa. El tema de capacitación la tengo en otra carpeta y subcontrato a otra empresa especialista en capacitación. Y así ustedes pueden tener varias EDTs que te permiten gestionar el presupuesto. Y lo importante e interesante de este presupuesto es que lo recomendable es que ustedes no se hagan cargo de implementarlo, sino de subcontratar a las empresas especialistas en cada uno de estos temas. Así pueden tener la garantía de la calidad de la ejecución de cada componente y ustedes solo hacer el seguimiento a las empresas. Por tanto, el presupuesto debería estar desglosado en estas carpetas o estos componentes de su proyecto. Y por último está la gestión de riesgos. ¿Qué van a hacer para minimizar los riesgos que han identificado? Los riesgos, por ejemplo, de que suban los precios, los eliminan contratando una empresa. Ahí hacen un contrato de llave en mano y la empresa se hace cargo del riesgo de si se suben o no los materiales, como el cemento, fierro u otros materiales. Pero no son los únicos riesgos que pueden identificarse en el proyecto. Ustedes ya han identificado riesgos, así que lo que tienen que hacer en el plan de gestión de riesgos es cómo minimizar estos riesgos o cómo piensan minimizarlo en su plan. Y lo último, el plan de gestión de los stakeholders. Acá tiene que estar detallado qué acciones ustedes plantean para llevarse bien con los interesados, especialmente con los que tengan mucho poder, aunque no tengan interés o tengan poco interés o tengan mucho interés. Lo importante es que hay que gestionar a aquellos que tengan poder. Es decir, no quiero que se vuelva mi enemigo, sino quiero que se vuelva un aliado. ¿Qué voy a hacer para convertirlo en un aliado? Esa tiene que ser su propuesta. Si se dan cuenta, acá hemos analizado los temas, hemos utilizado planillas, pero estas planillas les han servido solo para hacer el trabajo minucioso, que eso va en anexos. Lo que tienen que presentar como documento ejecutivo es un documento Word o presentación de PowerPoint, donde muestren cada uno de estos temas, cómo van a gestionar la implementación del proyecto que se les ha asignado. Ese documento deberían presentar para el hito 5. Este es el resumen de todo lo que hemos visto en el semestre y todo concluye en este documento que tienen que presentar. Es básicamente cuando ustedes se vuelven gestores de un proyecto, todo lo que hemos visto lo van a hacer en las primeras 2 o 3 semanas de trabajo real. Lo hemos visto en un semestre, ya lo saben, lo conocen a detalle, pero todo lo deberían hacer en 2 a 3, máximo un mes, para presentar su plan de trabajo de un proyecto, de la gestión de un proyecto. Espero que les sirva este esquema para que presenten sus documentos finales del hito 5. Gracias y hasta la próxima.